Egunon, comenzamos con el Consejo Rector correspondiente a septiembre de 2021 y comenzamos con el primer punto del orden del día, que es la aprobación, si procede, del acta del Consejo de la sesión ordinaria de julio de 2021. ¿Alguna cuestión? Vale, pues lo hemos aprobado por unanimidad. Y ahora tenemos 3 puntos de información general, que el primero es dar cuenta de la suscripción relativa al convenio de colaboración entre Algara Club de Golf y Getxo Kirola para la aplicación de descuentos a abonos de Getxo Kirola, que nos ha enviado una copia del... Tía, me estoy asfixiando, perdón. Del convenio. Si hay alguna pregunta, igual, pues no sé si la igual puede aclarar. ¿Alguna cuestión? Bueno, pues sin más, pasamos al siguiente punto, que es la cuenta de la adhesión de la Getxo Kirola a la tarjeta Muy Bien Quirol Chartela. Como sabéis, justo antes de la pandemia tratamos este tema en el Consejo Rector, se quedó en suspenso. También sabéis que lo hemos tenido un poco aún más en suspenso a la espera de que los aforos se fueran modificando, y como creemos ya que vamos a llegar a cierta normalidad en los aforos, y además también empezamos a tener cierta demanda de usuarios de Getxo Kirola, pues que quieren utilizar las ventajas que aporta la Quirol Chartela en cuanto a poder utilizar los centros deportivos de otros municipios, sobre todo en zonas donde trabajan, pues hemos decidido ya ponerlo en marcha. Si alguien tiene alguna cuestión, alguna duda, pues os explico yo, os explica Carlos, que ha llevado también la cuestión de primera mano. Sí, en este tema 2 cositas. Una primera, que nos presentas un convenio con el otro caso de colaboración, ya que parece que está aprobado. Yo creo que debería ser la Junta Rectora la que aprobase. Si entramos en el convenio, no es criterio mío, que creo que es la Junta Rectora la que tiene que tomar ese tipo de decisiones, que es la que gestiona, la que decide, ¿no? No son cosas puntuales que hay que tomar decisiones, sino se podría aprobar, someter por lo menos a votación si aprobamos los 2 convenios, ¿no? El de la Gara Club, que me preocupa menos, o este de la tarjeta Muy Bien Quirola. Porque viendo los que participan, primero eso, que creo que tenemos que haberlo debatido y aprobado aquí, porque a mí me hubiese gustado aclarar un poco los términos de este convenio, porque claro, yo veo que los únicos municipios que lo han firmado pues son todos de la margen izquierda, ¿no? Un municipio importante como puede ser Lejona no tiene, y es el municipio al que más podían acceder nuestros usuarios de Getxo Kirola para participar. Bilbao tampoco, que no va a entrar, y solo está Baracaldo. Los demás municipios, pues con todos mis respetos, pues no sé yo si muchos usuarios de Getxo Kirola trabajarán en esas zonas y querrán usar los polideportivos de ahí. Y me preocupa muchísimo, eso sí, las piscinas, el acceso a las piscinas de Getxo Kirola, que están súper saturadas en verano, y veo que, aun pudiéndose, porque en el convenio pone que las instalaciones, que cada ayuntamiento puede delimitar o marcar qué parte de sus instalaciones son usuarias de Getxo que se pueden meter en esta tarjeta, el ayuntamiento no ha usado ninguna medida para evitar que vengan a la piscina. Yo creo que en Getxo ya tenemos una sobresaturación de las piscinas de Fadura, como para permitir que todos estos vecinos de todos los entornos de la margen izquierda puedan venir a Getxo. Yo creo que va a ser un problema muy grande para la piscina. El resto no me importa tanto, porque igual las instalaciones de gimnasio, tenemos más capacidad, o el resto de las instalaciones. Pero en el tema de la piscina yo creo que se podía haber dejado fuera de este convenio de colaboración. Y me gustaría saber por qué no, porque es que vamos a tener problemas en verano. Bueno, yo antes de dar la palabra a la parte esa en concreto, sí te digo que hemos consultado quién es el competente para la firma de convenios en nombre de Getxo Kirola, en este caso la presidencia de Getxo Kirola, y es que además, según me explican, no son competencias que sean delegables. Es decir, yo no puedo coger y someter al Consejo Rector. Por otra parte, termino, Eduardo. Por otra parte, esto debatimos justo antes hubo una sesión aquí en la que se debatió sobre qué servicios, cómo y por qué se elegía cada uno de los servicios y cómo podían afectar en el Consejo Rector. Se debatió y tuvimos casi media hora sobre esta cuestión. Entonces, bueno, de todas maneras, te va a explicar Carlos un poco cuál es el objeto, y si hubiera alguna cuestión también más profunda, igual podría entrar también. ¿Me permites sacarlos y luego, si quieres, intervienes otra vez? Bueno, Eduardo, sobre lo que comentas de los accesos, la clave del sistema es que tú solamente ofreces lo que te sobra. La piscina no está abierta siempre para todo el mundo. Está solamente en la medida que Getxo Kirola determine que está abierta o no. Porque el acceso se hace con el móvil, con un programa que Getxo Kirola va a controlar diciendo, vale, la piscina está abierta o no está abierta. Hubo un ejemplo claro, cuando hicimos la prueba piloto, hubo un municipio en la margen izquierda
que dijo: yo en la piscina no puedo ceder porque efectivamente mis aforos están hasta arriba. No se cedió. Es decir, se cierra. El usuario de la clorochartera ya no puede entrar en esa piscina porque no tiene acceso. Es decir, tú solamente vas a ofrecer lo que te sobre y en cada momento. Lo puedes regular semana a semana, día a día o mes a mes, como tú veas. Por tanto, no es además de, aunque tenga las mismas condiciones de uso, no tiene las mismas condiciones de acceso. El acceso siempre está determinado en función de lo que se determine por el Getxo Kirolak. En este caso, por ejemplo, está clarísimo, ¿no? Con las limitaciones de aforo en las piscinas, la piscina no sea un servicio que inicialmente se pueda ofrecer. O por lo menos no se pueda ofrecer en aquellos momentos donde el uso sea superior a lo que se va a ofertar. Si en un momento determinado, pues vamos a decir una hora valle, de 2 a 3, o de 3, bueno, se determina que de 2 a 3, a lo mejor que venga alguien de fuera puede ser razonable porque está vacía, se puede, pero sería solamente de 2 a 3. Ocurre lo mismo, por ejemplo, con los servicios que tú vayas a dar en el gimnasio, en la casa de aeróbic, ¿no? Por decir algo. Oye, hay 14 plazas y tenemos 8. Bueno, pues ofrecemos las 6 plazas restantes. Nunca un usuario de Getxo Kirolak va a estar por detrás de uno de la clorochartera. Y como ha dicho Álvaro, a nosotros sí nos han llegado ya peticiones por parte de personas de Getxo que trabajan fuera, porque Bilbao sí entra en la clorochartera en estos momentos, está ya dentro. Sí, ya firmó antes de verano. Pero lo mismo, con la pandemia se paró todo. ¿Bilbao qué está ofreciendo? Pues lo mismo. Las piscinas en hora valle y alguna instalación determinada. ¿Por qué? Porque tal. Has puesto el ejemplo de Leioa. Efectivamente, Leioa está valorando entrar o no entrar, pero Leioa, hasta que no sus instalaciones deportivas no se amplían, en estos momentos lo tiene prácticamente todo copado. Entonces sí tienen interés por el beneficio que pueda tener para sus vecinos, pero no pueden ofrecer nada porque no les sobra nada. Y ahora hay algún municipio ya de Álava que también va a entrar, incluso el de Guipúzcoa, que también va a entrar. Porque el objetivo último al final es que, bueno, si yo tengo que ir a Donostia a trabajar, o Usurbil, y Usurbil está dentro de la clorochartera, y yo me quiero ir a dar un baño, o quiero tal, y, ojo, Usurbil me permite poder acceder, yo podría acceder. Lo mío que es alguien de Usurbil viene aquí, oye, pues un baño, y Getxo Kirolak permite acceder, yo puedo acceder. Por tanto, los usuarios no están afectados en ese tema. Estarían afectados. Vale, y es que... Gracias por la aclaración, porque el convenio no viene nada de eso, claro, no dice nada de que puedas elegir. Y yo no digo que la firma no la tenga que hacer el presidente, pero yo creo que el acuerdo sí debe ser de la Junta Rectora. Es mi opinión personal, alguna vez ya hemos hablado de ello aquí. El acuerdo lo firma, lo debería, para mí, entender la Junta Rectora y lo firma el presidente, por supuesto, sobre todo. Yo sobre los opiniones no voy a entrar, la parte jurídica es lo que nos dice. Creo que había por aquí otra pregunta. Sí, igual. Bai, bueno, ni lehenengo gauza pizkat esan duenekin ados nago, nik uste dut igual hitzarmena bera bai bat edo bai bestea presidentea sinatu behar dago, baina kirol politikaren ildo nagusia zeintzuk diren eta zenolako politikak edo kirolak edo hitzarmen mota sustatzen diren ildo nagusien definizioa hori bai dela batzorde honetako eskumena. Beraz, egia da mugitzartelaren inguruan eztabaidatu egin dugula, bestearen inguruan ez, baina igual agian hobe legoke beste batzuetan, eztabaida eta gero, bozketa bat egotea, esan ez, akordio honetan sartuko gara, hasiko gara garretzen ez dakizer. Nik akordioan gero, baneukan beste galdera karo, oin galdera zan batez be, jakitea, mugitzartelaren inguruan, jakitea, Getxo Kirolakek bereziki zer da eskaintzen dauena, zein instalazioak eskaintzen dituen, edo zein instalazioak eta zein ordutan eskaintzen dituen instalazio horiek, eta aldi berean, hitzarmen honetan sartuta dozen udalerriak zeintzuk eskaintzen dizkioten Getxo Kirolakeko bazkidei. Karo, zuk esandakoaren arabera, okerrez banago, eskaintza hori aldatu daiteke egunez egun. Beraz, zentzu horretan mugitzartelak elitzateke baliogarria izango esate baterako, nik muskizen lan egingo banu, nire eguneroko rutinak muskizen planifikatzeko. Gertatu daitekelako egunen baten muskizen irekita izatea, eta hurrengo unean itxita izatea, eta hurrengo unean nik behar duan igerilekua itxita, baina gimnasio irekita, eta horrelako zerbait gertatu daiteke. Osea, gehiago hau pentsatuta, eta hau da galdera, gehiago hau pentsatuta, egoera puntualetarako, hau da, nik kotxean eramaten dut hau, eta, betxu, denbora bat dauka, eta hemen sartu nahiteke, sartzen da zeitzen dut, eta banoa. Sartu ulertu ez badizuet, Hau da, egunez egun aldatzen baldin bada hori, planifikazioa nola egin dezakezu zuk zure denboranena. Vale, respondes tú a la parte general y igual Gorka tú a la parte más concreta de lo que ofrece Getxo Kirolak, ¿de acuerdo? A ver, la teoría es eso, que se puede cambiar día a día. La práctica nos demuestra que no. Los informes se nos han pasado en la empresa gestora que está llevando a clorochartera, la gente oferta de manera general.
¿Qué está pidiendo la gente principalmente? Piscinas, acceso a piscinas y luego los cursos que pueden ofrecer a un municipio que me pueden ir bien porque hay unas plazas libres. Pero normalmente no hay un cambio día a día. ¿Por qué? Porque eso también a la instalación le requiere un análisis. La gente lo que dice, bueno, pues yo más o menos tengo esto y esto ofrezco. La gente que está comprando, pues cursos, por ejemplo, por un ejemplo clarísimo, ¿no? Municipio que tiene instalación deportiva grande con mucha piscina y con mucho curso de natación y que le sobran clases para niños que no cubren, porque la ratio era 16 y tienen 12. Pues la gente está yendo a eso. Puntualmente, ¿quién va a un gimnasio? Los gimnasios en general no tienen una limitación horaria. En general, puede ser que digamos aquí, oye, es que de 7 a 9 esto se peta y no tal. Pues la gente va al gimnasio o va a la piscina. Esos son los usos que están dando, fundamentalmente. Con lo cual, hombre, que alguien pueda cambiar día a día, teóricamente sí, en la práctica no se está dando. Sí, yo por añadir, la diferencia fundamental que está habiendo básicamente es en temporada. Es decir, hay una temporada curso escolar y una temporada curso de verano, donde sí se ofertan diferentes servicios, porque todos en realidad tenemos diferentes demandas según la época del año, ya sea un curso escolar o ya sea fuera de verano. Gorka, si puedes... A ver, de memoria exactamente no me acuerdo, pero tal y como han comentado Carlos y Álvaro, lo que Getxo Kirolak eskainiko duena izango da, beti ordu baiak izango diren orduetan. Hau da, atletismo goiz osoa erabilia izango dute. Piztina eguerdi aldean, eguerdi orduetan ere, 50 metroko piztina eta gobelako piztina erabilia izango dute. Tenis kanpoko pistak ere eta padel kanpoko pistak ere erabilgarria izango litzateke kirol txartelarentzat. Orduan, gu Carlos Sergiok esan duena, zabalduko ditugu espazioak en plan poko segurola. Ez dugu zabalduko eta hurrengo gunean kenduko eta hurrengo gunean zabalduko eta zabalduko ditugu guk seguro gaudenak erabilgarria ongo direla urte osorako eta beste herriek ere hori ingo dute. Bale, orduan, ez dakit nik zer pentsatu zuen horren inguruan, nik honekin egingo nukena behintzat izango zen, ez dakit esku horri bat, edo publizitate bat, edo goebean jarri, eta jendea jakin dezala baita ere, batetik Getxo zer eskaintzen duen, eta Getxoko bazkidek zer jaso dezaketen. Naizta behian jartzen den hori egunez egun aldatu daitekela, baina orokorrean Muskizez edo Barakaldon, ze hori izan daiteke interesgarria, bazkide gehiago lortzeko, eta ez dakit zer, hori da, ez dakit pentsatu. Hori web. Sí, Carlos. Eta gero baldintza bat dago, mugimen barruan egoteko zure herriko kiroldegian bazkide izan behar duzu. Hori baldintza da. O sea, esto no es para cualquier persona que viene, yo me apunto y ya está. No. O sea, tú tienes que ser abonado de la instalación deportiva de tu municipio o, en el caso que tu municipio no tenga, del que te corresponda por la comarca, hablando, por ejemplo, zona de Guernica, pues Guernica hay municipios que lo tienen, pero les corresponde Guernica. Tendrían que estar abonados en Guernica para poder hacer uso de esa kirol txartela. ¿Vale? Precisamente para evitar que haya movimientos de gente que diga, pues yo me voy a ir a este porque el abono es más económico o lo que sea. No. Si tú eres de Getxo, tienes que estar abonado en Getxo Kirolak para poder acceder a esa kirol txartela. Sí, que eso está claro. Lo que digo es que si se comunica bien, también puede ser un elemento para que Getxo Kirolak tenga más abonados. Bueno, pues me interesa, de vez en cuando utilizo Getxo, vivo en Getxo, pero como trabajo todo el día en Baracaldo, pues igual, mira, lo aprovecho. Bai. ¿Sabes de qué? A modo de curiosidad, hubo una persona de Sestao que se interesaba para hacerse abonada en el caso de que Getxo Kirolak entrara dentro del convenio de Movimiento Txartela. Y en las reuniones que solemos estar con todos los municipios que se han adherido, todos abren las instalaciones pensando en que las van a tener toda la temporada, no andan cambiando de un día para otro. Goratua izan barzara, zuri dagokizun polikiroldegian. Hau da, honekin ni ezin da zabonatu egin Barakaldotarrek dauzkaten baldintzekin. Edo Barakaldoko bat ezin da Getxo Kirolakeko abonatu izan, Getxostarrok dauzkagun baldintzekin. Baina haientzak garestiagoa izango da. Ze normalean, abonatuak gehiago ordaintzen dute bere herria baldinez badaude. Baina normala zein da, ni Getxotarra izan ezkero edo Getxon bizi izan benaiz, Getxon, bazkide izatea.
pasamos al... perdón. Pablo, disculpa, Bueno, es que en nuestro caso trajimos 2 veces este tema Sí. y cuando comentas que se debatió, bueno, el debate fue porque preguntábamos porque no había información y porque precisamente nos parecía un elemento que podía ser interesante y que aquí no había surgido todavía este tema. Entonces, las 2 veces que lo preguntamos, una de ellas es verdad que fue el verano pasado, se nos dijo que se iba retrasando por los motivos evidentes de la pandemia, pero es verdad que seguía faltando información. Y aunque este Consejo Rector, efectivamente, como han dicho mis compañeros, no sea el competente, sí que creo que debería haberse dado ese debate previamente a la firma del convenio, porque creo que el contenido era importante. Precisamente porque creo que ese debate, cuando lo tuvimos la última vez, faltaba información y hubiese sido importante, o yo creo que hubiese sido interesante al menos, poder escucharnos aquí antes de la firma del convenio, porque ahora solamente es una explicación. De esto deriva 2 preguntas que tengo. Una, ¿la coordinación con el resto de municipios que están adheridos a esta chartela se hace a través de algún órgano? Quiero decir, esto me imagino que está puesto en marcha o se va a poner en marcha, pero luego se irá analizando si este tipo de oferta-demanda se adecua o no y si está yendo bien. Entonces, ¿ese análisis se hace en algún órgano con el resto de municipios? Sí. El Gobierno vasco tiene contratado un servicio. Ese servicio es el encargado tanto de gestionar la app como de analizar las diferentes... En su momento, cuando hicimos el proyecto piloto, había divergencias. Y como ha comentado Gorka Zabala, hay un grupo de técnicos municipales que están detrás también del proyecto para efectivamente matizar todo lo que pueda ser ventaja para uno y desventaja para otro. Entendedme, cuando digo ventaja y desventaja, bueno, pues porque se aprovechan por unas circunstancias determinadas. Había en concreto un municipio determinado pues que tenía unas características que le hacían súper atractivo para que mucha gente fuese. Bueno, eso hubo que matizarlo, ¿vale? Pero eso se está continuamente analizando los usos, porque la propia app recoge todos los usos que se dan y al final cada municipio sabe cuánta gente le ha llegado y cuánta gente de su municipio ha ido a otros municipios. ¿De acuerdo? Vale, gracias. Es que, claro, en base a lo que comentáis, que es todo alrededor de una app, mi segunda pregunta era, ¿os he entendido que la información, como preguntaba Ivonne, es solamente a través de la web y las reservas a través de una app? Quiero decir, las personas que no disponen de móvil, acceso digital, conocimiento de todo Internet y demás, ¿cómo se va a poder hacer? ¿Van a estar en las mismas condiciones? Está contemplado. Cuando una persona no tenga el móvil o no tenga el tema, la propia instalación le puede dar acceso. Es decir, tiene un sistema propio para poder darle un bono de acceso a la instalación. Pero la información previa que preguntaba Ivonne sobre cómo va a funcionar, que ha dicho web y folletos, sí, solo claro. En web va a estar. Eso depende de cada ayuntamiento. Me pregunto por hecho. Bueno, yo creo que eso de momento pues igual no se ha analizado, pero yo creo que sí que hay una idea de extender un poco toda la información en aquellas personas potenciales, por supuesto, inicialmente abonados a Derecho Quirolac, y sobre el sistema de información de Derecho Quirolac, después valorar si hay que hacer algún otro tipo de campaña para más gente acceda. Vale, es que precisamente por la gente que pueda ser potencial socio-socia, incluso en las propias instalaciones de Getxo Quirolac se pueden tener unos panfletos básicos de qué significa esta nueva chartela, ventajas y demás, por lo que se comentaba, porque puede haber nuevos socios y socias y principalmente porque quienes ya lo son, que sepan de qué va. Aunque luego puede haber cambios en cómo se ofrece o la oferta, demanda y demás, pero al menos que la información básica no esté solo vía Internet, porque no todo el mundo va a tener esa facilidad. Entonces, que quien vaya y se acerque a Fadura para un curso o lo que sea, que sepa que existe esto, al menos que se tenga en cuenta. Tomamos nota y además también la de que ha hecho el Bildu de organizar un poco la comunicación de los servicios, ¿de acuerdo? Pero tenemos el objetivo de ponerlo en marcha porque ya había personas que estaban pidiendo acceder a otros sitios, ¿vale? Entonces, ahora iremos ordenando un poco la comunicación genérica. Bueno, pasamos al punto siguiente, que es dar cuenta de la resolución del OAR desestimando el recurso especial interpuesto por ese service frente al expediente de limpiezas, sin más no se ha admitido a trámite y no puedo deciros más, que el contrato se va a firmar ya para que comience la empresa que fue adjudicataria antes de verano al servicio. ¿De acuerdo? Y paso al siguiente punto. No ha llegado ninguna pregunta. No sé si hay alguna que se pueda responder, o sea, que la pueda responder. Pues si no hay, sí. El tema de la comisión de ayudas en Getxo Quirolac, ¿cómo ha quedado?
Digo, porque esto se preguntó en su momento, se ha tratado en otras juntas rectoras y por saber si aquí se va a tratar, se va a traer, se va a hacer nombramiento. Yo creo que estaba hecho. Sí, lo tenemos pendiente para hacer, Paula. Pasa que como solo ha habido una solicitud, pues tampoco le hemos dado prioridad porque hay 20.000 cosas, pero lo tenemos pendiente para hacerlo, para crear la comisión. Vale, tengo otra pregunta. Hemos visto por una nota de prensa que el gimnasio Gobela será controlado con cámaras de vigilancia en lugar del personal de atención habitual. ¿Cuántos puestos de trabajo elimina esta decisión y por qué se ha tomado? Creo que no eliminan Ninguno. trabajo. Ninguno. Lo que pasa es que ahora al aumentar las horas de uso del gimnasio, pues tienen que racionalizar entre las personas que estaban y compatibilizar las horas entre las personas que estaban y despidos no ha habido ninguno. Y si me permites una cosa que sí hablamos en su momento, lo que hemos hecho en realidad es cuando las horas son donde los espacios son valle, es decir, donde hay poca asistencia, el gimnasio está abierto, pero tener un monitor para una persona, pues a veces no, bueno, es que no es rentable ni para nosotros ni para la empresa. Entonces, lo que se ha organizado es un sistema donde hace falta está el monitor y donde quien necesita un monitor lo solicita y se le atiende. Perdona, Paula, y puestos de trabajo se han creado más porque hay 7 horas todos los días de actividades complementarias. Entonces, ha habido gente que se ha reactivado con el servicio de fitness. Vale, es que entiendo que los monitores que están allí son para aconsejar, para ayudar en el entrenamiento dentro del propio gimnasio, pero claro, luego hablar de cámaras de videovigilancia, ¿por qué? Quiero decir, una cámara obviamente es para vigilar, pero ¿es porque ha habido algún problema o simplemente para compatibilizar con las horas de los monitores? El micro. Para saber lo que está ocurriendo en el recinto, nada más. Es para, no sé, imagínate que alguien se desploma. ¿Vale? Pero como ese problema lo cuento 1000 veces, lo tenemos en cualquier espacio deportivo de Getxo Kirola, no en todos los sitios hay gente para controlar lo que están haciendo los usuarios y usuarias. Es un objetivo que tenemos también con los espacios abiertos, que es la parte más preocupante, porque en un espacio cerrado, pues bueno, al final siempre pasa alguien, pero en un espacio abierto, como os he contado 1000 veces, pues un lunes a las 9 de la mañana hay gente corriendo, hay una persona o dos corriendo en la pista de atletismo. No podemos poner una persona ahí sentada en la tribuna vigilando. Entonces, todo esto va con ese sistema, no es de vigilancia, yo lo llamo de cuidado. O sea, hay lo que dicen en inglés de safety y security, esto es de safety, de cuidado. Será de cuidado, pero la nota de prensa ponía videovigilancia. Bueno, porque... O sea, videovigilancia y cuidado si es quieres un poco ponemos distinto. videocuidado, pero yo me reiría si leo eso. Por eso lo que habéis sacado vosotros, Sí, no porque lo ponga yo el calificativo. Porque creo que se entiende mejor. Ya, lo que pasa es que sí que es verdad que la videovigilancia resulta más invasiva, cuesta mucho hablar de cuidados con este tema, y más cuando en algunas instalaciones, también fuera de Getxo, pues ha habido dudas, ¿no?, con el tema de las cámaras, de lo que puede suponer y demás. Y claro, si lo que hay es más horas de oferta del gimnasio, igual lo que se puede hacer es pensar en contratar gente, que haya más personas, aunque no sean personas especializadas en que sean monitores que se encarguen del training o lo que sea. O sea, quiero decir, puede ser una persona, un auxiliar, no sé, desconozco las figuras que se tienen, pero creo que es mucho más amable que sigamos manteniendo un trato personal y que si a alguien le pasa algo no tenga que mirar a la cámara y decir, me está pasando algo. No, o sea, directamente que haya alguien para poder atender. Vamos a ver cómo funciona y haremos un análisis de cómo ha funcionado y si merece la pena o no. Si tenemos que cambiar el sistema porque no ha sido adecuado, pues oye, no hay ningún problema, pero tenemos que probar cosas para poder optimizar recursos y optimizar espacios sobre todo. Sí, optimizar sí. Otra cosa es que pueda ser mejor o peor o, bueno, simplemente por preguntar si, sobre todo eso, nos preocupaba que esto pudiera suponer que alguien tuviera que cambiar de espacio o se fuera a la calle directamente o que supusiera una oferta pues menos personalizada, por decirlo así. De acuerdo. Vale. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, damos por finalizado, ¿de acuerdo? Es que ricasco.